Infundios, don ánimo de lucro y el filete. A bordo del odio, mentira. Observando al odio sería más realista, pero en realidad pensamos, ¿qué es el odio? Es aquello puesto en el, digamos, en el rincón contrario dentro del ring que es la vida con respecto al amor en el otro lugar, o bien es esa deformación a la que nos precipita el miedo. El miedo al otro, el miedo a nosotros mismos, y se nos va pudriendo el sentimiento positivo hacia la vida que se va convirtiendo en esa cosa que apesta y que es el odio. Es una posibilidad. ¿La otra cuál es, don Ánimo? O la suya, háblenos. No, yo me quedé, me puse a reflexionar porque en alguna parte por ahí de mierda leí que el Dalai Lama en uno de el segundo o tercer viaje que hizo a los Estados Unidos, que todos esos budistas se han viajado a los Estados Unidos a ver cómo es la cosa. Y él se entrevistó allá, creo que en Michigan o en algún cagadero de esos. Minnesota, tal vez. Se entrevistó con alguien, el Dalai Lama, en un momento determinado en una universidad y se puso a hablar con unos estudiantes. Y después el gordito ese, cuando terminó la charla con los estudiantes, le confesó a otros que estaban ahí cercanos a él y dijo, ¿cómo es posible que todos estos estudiantes he descubierto que se odian a sí mismos, pero tenaz? Todos los que hablan conmigo es que se odian, no están contentos con ellos mismos, se detestan. Los gringos, los estudiantes gringos. Y dijo, yo veo muy difícil que el budismo pueda arraigar en un país como este donde la gente se odia tanto. Yo intenté pensar, porque eso es difícil pensar, y me dije, oiga, a mí mismo, ¿cómo es posible que el modelo para mucha gente del American Dream esté basado en gente que se odia tanto a sí misma? O sea, pareciera que el mandamiento que tienen esos gringos es, ódiate a ti mismo como odias a tu prójimo, o odia a tu prójimo como te odias a ti mismo. Y sin embargo, los gringos que proclaman tanto el trabajo en equipo y todo lo demás, podría uno leerlos como aquellos que no son capaces de amarse a sí mismos, por tanto se ven menospreciados y por eso necesitan la recurrencia del otro para trabajar en equipo. Pero usted me dejó pensando una cosa, eso del Dalai Lama, tal vez un método para penetrar en la gente, penetrar esto ya en sintonía, sea el Dalai Lama, una película porno a través de la cual se mande la enseñanza y los gringos que están en la cultura esta del masturbarse, el onanismo bestiado, frente a una pantalla, tal vez ahí conecten con el mensaje, don Ánimo. A veces hay que buscar otro camino para transmitir el mensaje. Definitivamente, Filete, usted es un experto en pornografía. Yo lo felicito por su conocimiento tan detallado que tiene la pornografía. ¿Es solo una imaginación suelta sobre la mesa? Si o sobre tiene una imaginación pornográfica, de ahí al hecho hay poco trecho. Lo cierto del caso es que el problema no es ese. Yo considero que el problema de los norteamericanos es que como todos fueron emigrantes miserables que salieron del seno de la contrarreforma protestante, traían todo ese bagaje estúpido del luteranismo y del calvinismo, herencia maltrecha del cristianismo. Y entonces venían con todos esos atavismos, sobre todo los del tal Viejo Testamento. Venían bajo los imperativos de una iglesia terrible que los convencía desde pequeños, ustedes no son sino pecados originales, ustedes son gente que no vale la pena, para que valgan la pena tienen que pasar por una serie de cosas, y vienen a este valle de lágrimas es a sufrir. Entonces son gente absolutamente en minusvalía, gente que no tiene ninguna importancia, y para que puedan ganar el respaldo de su Dios misericordioso con algunos, pero también bravo y despiadado con otros, tienen que tocar el piso y sufrir con absoluta resignación todas las cosas horribles que les trae esta vida. Entonces, con ese presupuesto negativo, los gringos llegaron a la prosperidad porque se encontraron en el camino gente inferior, entre comillas.
se encontraron con los esclavos que trabajaban por ellos y lograron acumular un montón de riqueza, pero seguían odiándose a sí mismos porque se ubicaban como gente maluca. Luego se armaron y entonces comenzaron todos a matarse los unos a los otros por cualquier dificultad que tenía su ego contra el de los otros. Y realmente la sociedad gringa es una sociedad que se odia a sí misma y odia al otro, y no es una sociedad en la que realmente se pueda cultivar un desapego, se pueda cultivar una visión diferente del ser humano, que era lo que trataban de llevar los budistas, ¿no?, allá a los Estados Unidos en un momento dado, en vista de esa prosperidad económica, entre comillas, que tenía. Bueno, don Ánimo, también habría una forma de ver Dalai Lama aparte, que es esa gente que llegó con aquel mensaje que vino de la rebelión contra las indulgencias, esto es, contra la posibilidad de comprar el perdón para la vida eterna, ¿cierto? Rebelados contra eso y sufriendo por la incapacidad de que su dinero les sirviera para lograr ese perdón, y se condenaron a sí mismos a vivir una vida de mierda, don Ánimo. Porque el protestantismo, todas estas corrientes, parten de cuando se rebelan frente al negocio de la iglesia de vender las indulgencias, ¿o no? No, esos tipos... Eso es una carga horrible, no, don Ánimo. El protestantismo tiene un problema, y es que considera que la riqueza es un regalo de Dios. No, es un mérito ante Dios, que es la acumulación. Ellos ven que el acumular, y el acumular al pedo, ya que no podemos comprar el perdón con la acumulación, es ganarnos la mirada acariciante de Dios frente a nuestro mérito. Esa es la estupidez de ellos, ¿no? El problema de esos gringos es que todos están, la mayoría, están bajo la tutela de un Dios cruel que los disminuye, los baja, los aliena y los coloca en la posición más inferiorizante y pobre que usted se pueda imaginar. Deberíamos hacer una especie de movimiento de liberación de los gringos, ¿no? Y liberarnos, el resto del mundo ir allá a liberar a los gringos de la dictadura de la estupidez propia, ¿no? No, Debería ser. Lo que toca ir allá es a trabajar con Dios para que los acabe de joder a todos. O sea, usted está con el odio, don Ánimo. Hasta aquí, Infundios, con don Ánimo de Lucro, el odio y el filete.